Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 230, Revelaciones de las 10 Vírgenes, parte número 5. Como es costumbre, vamos a tener la tefilá. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohe Ruach HaKodesh, estamos agradecidos por el don de la vida y por toda buena dádiva que nos sigue concediendo. Entramos a la conferencia número 230 que tú nos has permitido por regalarnos la vida y por darnos los recursos, talentos, dones, habilidades. Me coloco en tus manos para que me utilices como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones al mundo entero. Que nuestro Elohe Malquisedec impresione la mente de nuestras vidas y de todas las personas que irán a escuchar esta conferencia. Que podamos nosotros tener hambre y sed de ti y ser unos estudiosos, unos bereanos modernos, unos científicos de orden profético, que le pongamos más cuidado a las Sagradas Escrituras en esta hora en que vivimos. Rogamos para que tu bendición nos acompañe y que tus santos ángeles estén con nosotros en los diferentes lugares y que nos gocemos en esta hora en tu presencia. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh Hamashia, Omein, Omein. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, durante varios años he tratado de omitir de pronto el cargo jerárquico que el Eterno me ha entregado. Y a partir de pronto de hoy, digamos de este momento, antes de pronto muy rara vez tocaba esto, pero de hoy en adelante quiero tocarlo con más detalle. El hecho de estar presentando este seminario de las 10 vírgenes, con sus variantes y sus diferentes interpretaciones, hace ya parte de esto. Como el profeta del remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030, no tengo miedo de pronto de las críticas que me hagan, no tengo miedo de pronto de la iglesia de la Odisea, de ningún grupo y ministerio independiente con raíces de la Odisea, no tengo miedo de pronto de la parte mesiánica, de la parte ortodoxa, ultraortodoxa, ni en ninguna otra denominación. Porque es que este ministerio que el Eterno me ha entregado no me lo ha dado hombre alguno, ni me lo ha dado ninguna organización. Por lo tanto, no tengo que temer del qué dirán. Podemos decir en este momento con toda autoridad, ¿sí ve?, que no tengo que rendirle cuentas a ningún pastor, ni tengo que rendirle cuentas a ninguna organización. ¿Sí? Me siento totalmente libre desde hace unos años atrás, pero he podido dar muchos seminarios en el transcurso de mi vida. He pasado más de 9,000 conferencias, seminarios, talleres, etc. Muchas personas de pronto ni creen tampoco, pero de pronto no me preocupa eso si creen o no creen. Trato de dar conferencias todos los días, a veces 2, 3 conferencias en un mismo día, y me siento contento con este trabajo que el Eterno me ha regalado. Lo hago con amor y lo hago no con el interés de pronto de cargos jerárquicos en el mundo, no me interesa tampoco eso. No me interesan los intereses de pronto de orden comercial ni monetario, y no estoy realizando este trabajo de pronto por panes y peces que hayan de pronto en mi corazón. No. Lo hago libremente, a conciencia,
con el razonamiento bien claro, bien entendido, de que le sirvo a Yahweh, independientemente de quién crea o no crea. Ahora, de tantas conferencias, talleres, seminarios que he podido dar con respecto al ministerio que el Eterno me ha entregado como profeta del remanente final, de pronto al principio sentía de pronto cierto recelo decirle al mundo entero que era profeta, y trataba de identificarme como pastor, independientemente que también soy pastor de los obreros de la hora undécima. Pero de ahora en adelante, de pronto, como algunas personas creen que de pronto me he autoproclamado profeta, no me preocupa eso, ya no me preocupa eso. Si las personas siguen diciendo que de pronto por ahí hay una persona o que Yachet Núñez se ha autoproclamado profeta, ya no me preocupa eso para nada. Hago resaltar esto en este momento porque sucede de pronto lo mismo que le sucedió que al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en ocasión de su ministerio, también tuvo que hablarlo fuerte y decididamente, ¿sí? Y de pronto el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 11 en adelante, tiene algo parecido a lo de este servidor. Dice el apóstol Pablo allí: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua HaMashiach. Y esas mismas palabras me han sucedido a mí. El ministerio que estoy llevando a cabo no ha sido dado por hombre alguno ni por ninguna organización, sino ha sido directamente de Yahshua HaMashiach y de nuestro Elohim Melquisedec. Por lo tanto, me siento tranquilo con mi conciencia libre, en paz con Yahweh y en paz con el prójimo. Por lo tanto, en la conferencia de hoy voy a empezar a hablar un poquitico fuerte. No porque yo tenga resentimientos con ninguna denominación ni con el remanente anterior, y le doy gracias al Eterno que me haya permitido haber estado en el remanente de la Odisea por mucho tiempo, más de 40 años en el remanente de la Odisea. Es un privilegio, es un honor. Y estando en el remanente de la Odisea, el pensamiento mío con todo lo que estudiaba de profecías en ese momento, ¿sí?, decía que nunca me iba a salir del remanente de la Odisea o de los adventistas del séptimo día, que me iba a quedar ahí. Y esa es la posición mía, hasta que esto cambió con las revelaciones que el Eterno me empezó a dar y que al principio me sorprendían. Y como les estoy diciendo acá con el corazón en la mano, he dado tantos seminarios con tantas personas y de pronto a ellos no les decía directamente la parte de mi ministerio. Muchos saben y de pronto algunos todavía tengan alguna duda. Pero déjenme mencionarles a ustedes que tantas conferencias que he dado al mundo entero, me he llevado la sorpresa de que un poco de adventistas del séptimo día, que un poco de mesiánicos, que unas personas de la Reforma, que unas personas de la Vara del Pastor, que unas personas de otras denominaciones religiosas, escudriñan, estudian los artículos, las conferencias que he dado. La están estudiando allá respectivamente. Pero lo más sorprendente, que lo hago para testimonio de pronto a los que escuchan esto, es que ahora últimamente he estado recibiendo de pronto unas llamadas a través del WhatsApp, ¿sí ve? Me han estado escribiendo por WhatsApp y me dicen: mire, nosotros somos mesiánicos, aquí en Estados Unidos estamos en este momento, y nosotros en la sinagoga estamos estudiando sus artículos.
los estudiamos. Y me llama la atención, mucho eso. Dije, uy, ¿cómo así unos mesiánicos allá en su sinagoga, en la Quejilat, estudian mis artículos? Están pendientes de mis artículos, compran los libros. Bueno, me sorprendió eso. Pero me ha sorprendido también otros que dicen, carambas, yo creo que usted es el relevo de la hermana Elena. Otros dicen, caramba, yo creo que usted es profeta. Sí, porque es que todo lo que usted enseña está conectado con las Sagradas Escrituras, y si usted no es profeta, ¿de dónde ha sacado todas esas cosas? Yo creo que el Señor lo está utilizando a usted, y creo en el ministerio profético que el Señor le está dando a usted. Oiga, he escuchado eso de personas lejanas y no de las personas cercanas que casi están a este servidor. Me parece bastante interesante hoy en día. Hoy estoy mirando esto y por eso digo, no tengo recelos. De pronto algunos me dirán, es que yo estoy resentido de pronto por el remanente anterior. No. Hoy voy a tener de pronto la última parte de la parábola de las 10 vírgenes y voy a ser contundente, voy a ser directo, pues. Voy a tratar de pronto no a rodeos, las conferencias las trato de hacer de pronto claras, resumidas y al punto. En la conferencia de hoy de las 10 vírgenes usted debe entender algo que pasa de pronto desapercibido, y es el versículo número 6. El versículo número 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Ya sabemos que el esposo es Yahshua HaMashiach, ¿sí ve? Y la medianoche es, en el factor espiritual, una oscuridad espiritual o de tinieblas. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes está conectada con la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces, de pronto que alguna persona no trate de entenderla así, que alguna de las variantes que he tenido, de pronto no las asimile, no hay problema. Yo no estoy de pronto incómodo por eso ni nada. Lo voy exponiendo de diferentes formas. Pero aquí tenemos un versículo clave donde dice, a la medianoche se oyó un clamor. La medianoche de tinieblas de orden espiritual, ¿desde cuándo abarca? Es lo que tenemos que ver. Ahora dice, se oyó un clamor. O sea, mientras hay unas tinieblas de orden espiritual en el mundo entero, que trata de mencionar que las iglesias en el mundo entero están dormidas, y hace un énfasis a todas. Ya no solamente de pronto una variante dada a los 10 remanentes, no, en este caso es para todas. ¿Cuántas iglesias están dormidas? Todas. ¿Y en qué están dormidas? En cuanto a la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach, y esto está relacionado con tiempo, con fechas. Y podemos decir hoy en día, ¿esas iglesias siguen dormidas? Sí, muchas. Otras se están despertando. ¿Por qué se están despertando? Porque hay un clamor que se está dando. Y ese clamor que se está dando está despertando a las iglesias en general en el mundo entero. Porque note que la parábola, donde hay 10 vírgenes, el número 10 hace referencia a todos los números. Entonces están abarcadas todas las denominaciones que hayan en el mundo. No interesa cuántas hayan, si 10,000, 20,000, 30,000, las que sean, están abarcadas en el número 10. O sea que es la totalidad. O sea, en otras palabras, hay unas tinieblas de orden espiritual en cuanto a la fecha de la inminente segunda venida de Yahshua, ¿sí? Que no se comprende, no la entienden, pero a la medianoche hay un clamor. Y déjeme decirle que
terminología de la medianoche, cuando hay unas tinieblas espirituales en cuanto a esto, ya empezó. O sea, en otras palabras, se está dando el clamor, no el fuerte clamor, porque el fuerte clamor se da en el año 2027 en ocasión de la lluvia tardía. Pero se está dando un clamor para despertar a todas las denominaciones en el mundo. Y de todas las denominaciones en el mundo hay unos que son insensatos y hay otros que son prudentes. Eso traté de exponer en la conferencia anterior. Estoy de pronto resumiendo un poco eso para que entendamos dentro de ese punto de vista. Pero el énfasis que tenemos que hacer acá es que aunque todas las denominaciones están dormidas, el Señor levanta el relevo de la hermana Elena, o levanta un profeta para el remanente final. Y ese profeta, el remanente final, es el que está despertando a todas las denominaciones que hay en el mundo. Interesante. Entonces estamos en el cumplimiento de Mateo 25 con referencia a que alguien está dando el clamor. Y si ese alguien está dando el clamor, significa que ese alguien no está dormido. Ese alguien no está en tinieblas de orden espiritual, sino que ha recibido luz nueva y aceite extra de parte de Melquisedec. Y esa persona que ha sido elegida, que ha sido llamada a ese ministerio profético, no está dormida como todos los demás. Mire que todas las denominaciones están dormidas, pero este personaje del versículo 6 no está dormido. Ese personaje del versículo 6 está pendiente del acontecimiento de la inminente venida de Yahshua HaMashiach y del juicio de los vivos, y está dando un clamor al mundo entero, está despertando al mundo entero con voz de atalaya allá, diciéndole al mundo entero que nos despertemos, que estamos en el juicio de los vivos y estamos pronto a la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, ese personaje que está allí es el profeta del remanente final. Ahora, por eso mencionaba también, hay que aprender a identificar las 10 características para identificar a un profeta de parte de Yahweh. O podemos decir nosotros en una especie de estadística y convertirnos nosotros de pronto como unos analistas seculares en el mundo, o unos analistas de orden espiritual, y decir entonces, ¿dónde hay un profeta en el mundo que esté despertando a las denominaciones en general y le esté enseñando sobre el juicio de los vivos y le esté enseñando sobre la eminente segunda venida de Yahshua con fechas precisas de principio a fin? ¿Dónde está? Entonces el Señor ha levantado a un portero. Ese portero es un vigilante, es un atalaya, es un centinela, es un guardián de las verdades que el Eterno le ha confiado, porque el Eterno no hace nada sin anunciar sus secretos a sus siervos los profetas. Por lo tanto, en esta generación el Señor tenía que levantar un profeta que se mantenga alerta, que no esté dormido como están todas las otras denominaciones, sino que esté pendiente de este suceso que está sucediendo en el mundo entero. Y le doy gracias al Eterno que ya llevo varios años anunciando estas cosas al mundo entero. Le doy gracias al Eterno que ya hay muchas personas que se están despertando en diferentes lugares y en diferentes denominaciones. Le doy gracias al Eterno de que hay muchas personas que están comprendiendo todos esos artículos, todas estas conferencias, toda esta luz nueva, todo este aceite extra que el Eterno nos ha dado. Y esas personas están entrando también al concepto del versículo 6, están ayudando a la predicación del Evangelio como unos misioneros voluntarios, anunciándole al mundo esta luz nueva y este aceite extra. Por lo tanto, esas personas se pueden decir que son unos ayudantes del profeta.
Y ya no está el profeta solo. Ya el profeta tiene un poco de personas que han entendido y han comprendido este mensaje y lo están llevando al mundo entero, y por eso podemos estar viendo un poco de personas que están asaltando, que están despertando, que su mente se está abriendo en este momento y están aprendiendo a hacer las conexiones correctas de los tiempos proféticos que estamos viviendo, y esas personas se están convirtiendo también en esos atalayas, centinelas, en ese portero que no está dormido como las otras denominaciones. Ya se despertaron. ¿Por qué? Porque la parábola me está diciendo que hay unas vírgenes, unas denominaciones, ¿sí ve?, que están asaltando el mensaje. Oye, que están asaltando la luz nueva, que están asaltando ese aceite extra. Pero hay otro grupo de denominaciones, por eso tenemos dos grupos, un grupo de prudentes y un grupo de insensatos. Y ese otro grupo de insensatos, todavía el orgullo, la soberbia, la prepotencia no les deja asimilar esa luz nueva, y esas personas no están adquiriendo el aceite extra. Si no están adquiriendo el aceite extra, no pueden prepararse bien como debe ser. Pero aquellas personas que están asaltando la luz nueva y el aceite extra, entran dentro del grupo de los prudentes, que nos despertamos y nos vamos preparando para los acontecimientos proféticos finales del 2027 al 2030. Por lo tanto, es urgente que este mensaje, ustedes, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, que son movidos por nuestro Elohe Malquisedec, me ayuden, por favor, ayúdenme a compartir estos mensajes con sus familias, con sus amigos, en sus redes sociales, lo que usted más pueda. Esto es un mensaje urgente para el mundo entero. Entonces, hay un portero. Ese portero es un profeta, y ese profeta está despertando ¿a quién? A las denominaciones en el mundo entero. Pero las denominaciones en el mundo entero, unos están asaltando, otros no están asaltando todavía, y eso tiene que ver por las partes jerárquicas que hay en algunos. De pronto algunos son pastores, ministros, apóstoles, algunos tienen un liderazgo X, esto y lo otro, y de pronto, en vez de ponerse a escudriñar y ser ese bereano moderno, o ser ese científico de orden profético y mirar las Sagradas Escrituras, venga, esto será así, sí o no, sino que lo mueve de pronto un interés, de pronto porque también es un conferencista, es un buen orador, y entonces dice, no, eso no es así, de esa manera, es de la manera como lo digo. Yo respeto las creencias que tengamos cada uno de nosotros, las respeto en su totalidad, ¿listo? Yo no estoy aquí para ponerme a debatir con nadie. Si usted cree diferente, yo le acepto esa creencia. Si usted no cree en esto, yo también no me pongo bravo, también acepto esas cosas, porque está escrito que unos creerán, otros no. O como dice Daniel 12:10, los entendidos entenderán, comprenderán y sabrán cada vez más. A los impíos no entenderán. Entonces, eso me da a entender que hay unos impíos de orden religioso. ¿Sí ve? Bueno, mis apreciados, y de otra forma, para la parábola de las 10 vírgenes. Y tengo que ir a una parte historicista. Es verdad. El Eterno levantó al noveno remanente, la Odisea, adventistas del séptimo día, y le dio luz nueva y aceite extra en su tiempo, para que también lo dieran al mundo, y lo dieron al mundo, hicieron su trabajo en su primera etapa muy bien, excelente, y el Señor estaba contento con ellos. Pero también hay un factor de orden profético para la Odisea, y es que la Odisea, en la parte profética, no va a salir de la tibieza espiritual. Pero el hecho que ande en tibieza espiritual no quiere decir que hayan unos buenos creyentes o que hayan unos buenos hermanos calientes dentro de la Odisea. Sí los hay. ¿Cómo los hay en dónde? En todas las denominaciones del mundo.
todas las denominaciones del mundo, aunque guarden el domingo y aunque estén errados, hay personas fieles allá, que son calientes. Y el Señor les va a hacer un llamado también a ellos, así como nos ha hecho un llamado a nosotros. Pero déjenme mirarle esta parte importante. Muchos adventistas del séptimo día escucharán esta conferencia. Y de pronto no sé si se pondrán bravos conmigo y dirán que es que yo de pronto tengo ciertos recelos con la iglesia adventista. No. Estoy agradecido con la iglesia adventista porque la iglesia adventista el Señor me llamó. E independientemente de la iglesia adventista del séptimo día, tengo raíces hebreas. Y he podido hablar con unas personas de pronto mesiánicas y ortodoxas que me dicen que yo estoy errado en las cosas del hebreo. Y les digo, enséñeme. Y ellos me tratan de enseñar ciertas palabras del hebreo. Le digo, pero entonces usted tampoco sabe hebreo. Porque esas palabras que usted está diciendo ahí son arameas. Y luego saca y me dice, no, pero es que del arameo salió el hebreo. Digo, peor todavía, porque el idioma oficial es el hebreo. Y del hebreo fue que salió el arameo. Y no me vuelve a escribir de pronto él. ¿Sí? No me preocupa tampoco estas áreas en ese sentido. Me preocupa seguir adelante con el ministerio que el Eterno me ha entregado para darlo a cada uno de ustedes, al mundo entero. Y esto no se puede quedar solamente allí. Trato de utilizar, y aunque no soy muy diestro en la parte de pronto de orden tecnológico, lo poco que he podido aprender, lo trato de hacer. Acá como estoy en el perfil mío y estoy en la parte de TikTok, no sé otras cosas que hacer ni nada. Mi hijo me ayuda para que de pronto por el canal de YouTube también se publique estas cosas en este sentido, y ahí voy poco a poco. No sé cómo abarcar más, quiero abarcar mucho más, pero no sé. Allá yo coloco todo esto en las manos del Señor y espero que cada uno de ustedes sea un misionero voluntario que me ayude a pregonar estos mensajes al mundo entero. Pero sigo continuando. Las 10 vírgenes me muestran también 10 remanentes. Y la iglesia de la Odisea o adventistas del séptimo día es el 9º remanente en esa área, o en las variantes que he dado. Y si es el 9º remanente, entonces falta uno, porque en total son 10. Y insto a la investigación, al escudriñamiento profundo de que ustedes que escuchan no se queden ahí, sino que ustedes hagan un estudio exhaustivo y hagan un estudio comparativo, hagan un estudio investigativo de si verdaderamente son 10 remanentes en el mundo y por qué tienen que ser 10 remanentes en el mundo. Y por qué las 10 vírgenes están conectadas con los 10 remanentes que han habido en el mundo. Independientemente, para que no se me confundan, también hay una variante para todas las denominaciones del mundo que están abarcadas en las 10 vírgenes, y unos son prudentes y unos son insensatos, como lo acabé de mencionar anteriormente, porque aceptan el mensaje, no interesa de qué denominación sea. Los que aceptan el mensaje están dentro del grupo de los prudentes, pues están recibiendo luz nueva y aceite extra independientemente de donde estén. Y los que le ponen trabas, y los que le ponen que eso no es así, y que le ponen la parte de la crítica, entonces están dentro del grupo de los insensatos. Pero me refiero hoy a la conferencia de hoy. De pronto usted no la haya escuchado y la va a escuchar de una manera de pronto un poco fuerte. En la parábola de las 10 vírgenes se formaron 2 grupos, y los 2 grupos se forman de 5. Y el número 5, como lo expliqué de pronto en otra de las variantes que he realizado, el número 5 es el número de la gracia. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago la aplicación para el mundo entero a todas las denominaciones, significa que todos estamos bajo la gracia. Cuando yo hago esta relación con referencia a 2 grupos, y puedo decir en este momento, los que no aceptan están bajo la gracia, los que aceptan también están bajo la gracia. Cuando yo lo aplico a 2 remanentes, como en el caso de la Odisea y obreros de la orden décima, la Odisea está bajo la gracia,
obreros de la hora undécima, estamos bajo la gracia también. O sea que no hay una distinción, significa que este mensaje es para todo el mundo. El mundo en sí, o las denominaciones, o los remanentes en sí, en este caso me refiero a dos remanentes que habemos en este momento, la Odisea y obreros de la hora undécima, oficiales dentro del patrón profético de los 10 remanentes que el Señor ha tenido. Porque el octavo remanente no lo tenemos, los demás tampoco los tenemos. Y una parte de los judíos que fueron segundo remanente y que no son remanente hoy, ¿sí? Y que ellos no han querido entender, pues están ahí diciendo que ellos son remanente, pero no son remanente, fueron el segundo remanente. ¿Y cómo se va a comparar un segundo remanente al noveno o al 10º? Eso no tiene sentido ni lógica. Entonces, mis apreciados, la parábola de las 10 vírgenes me enseña dos grupos de 5, y el 5 es el número de la gracia, dándonos a entender que todos estamos bajo la gracia. Oye, interesante. Y eso quiere decir que todos nosotros podemos ser salvos. Depende de cada uno de nosotros cómo acertemos, cómo actuemos y cómo sea nuestro testimonio. Pero esos dos grupos representan también a los pueblos, dos remanentes desde la antigüedad, y usted puede ver dentro del pueblo de Israel cómo habiendo un remanente, luego se formaron dos por la división de las tribus, y se llegó a llamar uno el reino del norte y el otro el reino del sur, y eso ha repercutido a través de las edades en dos grupos y en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Pues lo mismo en la parábola de las 10 vírgenes, tenemos dos remanentes finales, o tenemos dos grupos también finales de 5, ¿sí? Y un grupo se llama remanente la Odisea. Y el otro grupo, obreros de la hora undécima. Hay dos grupos. Y esos dos grupos también están representados en reino del norte y en reino del sur, dentro de una parte de orden espiritual. De pronto muchos no hemos sabido eso. Les aconsejaría a cada uno de ustedes, si pueden comprar el libro Reyes del Norte y Reyes del Sur, donde allí explico más detalladamente a los reyes del norte y a los reyes del sur en la trayectoria del tiempo hasta nuestros días. Digamos que esto que estoy dando acá sea un bocado. Rey del norte, la Odisea. Rey del sur, obreros de la hora undécima. Oiga, o sea, tenemos todavía esos dos reinos acá, y por eso tenemos dos remanentes en la parte final. Ahora, de los dos remanentes, usted debe entender algo importante. Los dos remanentes en este momento son remanentes militantes. Somos remanentes militantes. ¿Qué significa eso de militante? Significa que somos unos remanentes, una iglesia que estamos luchando en este momento por un poco de inconvenientes de orden interno que no deja avanzar. ¿Sí ve? Pero de los dos remanentes, el remanente obrero de la hora undécima se convertirá en la iglesia triunfante, dejará de ser ese remanente de pronto con esa característica de pronto un poco negativa, ¿sí ve? Y se convertirá en el remanente triunfante. Pero la iglesia de la Odisea van a salir con el juicio de los vivos. Estamos en este momento, juicio de los vivos para el remanente. Va a salir el trigo que conformará parte también de la iglesia triunfante. Entonces usted, por entender nomás y ponerle un poco más de sentido a esto, dice: si la iglesia de la Odisea en el juicio de los vivos se está sacando el trigo, ¿a dónde va a parar ese trigo? ¿A la iglesia adventista? Error, no señor, porque la iglesia adventista fue cortada como remanente desde el 2015. Y si fue cortada el 2015, estamos en el 2026,
y el juicio de los vivos o el juicio del remanente se acá en el 2027, ¿cómo va a ser posible que la iglesia adventista del séptimo día va a ser iglesia triunfante? Si con la iglesia de pronto de la Odisea en ese momento se está haciendo un zarandeo en el reino de los cielos con el juicio al remanente y se está apartando el trigo y la cizaña, y la cizaña apenas finalice el juicio al remanente, es quemada. En otras palabras, es muerta la cizaña. Y si es muerta, el patrón profético nos dice que el 90% es cizaña. O sea, en otras palabras, el 90% de la feligresía de la Odisea va a morir. Entonces, de pronto muchas personas no entienden y no comprenden eso. Si el 90% de la feligresía de la Odisea va a morir, entonces queda el 10%. Entonces digamos, y el 10% va a seguir gobernando todo lo que tiene la iglesia de la Odisea en el mundo entero, en los 217 países donde tiene presencia. No. Porque está determinado que el trigo recibirá la lluvia tardía, y el trigo que recibe la lluvia tardía sale a dar el fuerte pregón, y desde el momento en que se da la lluvia tardía, los que vamos a participar de la lluvia tardía formaremos parte de la iglesia triunfante o el remanente triunfante. Y ahí en esa parte no está la iglesia adventista del séptimo día. Vea, qué interesante mirarlo de esa manera. Por eso de pronto algunos de pronto se sentirán conmigo en ese sentido por textos del Espíritu de Profecía, que la iglesia adventista del séptimo día va a llegar hasta el final, y de pronto no se dan cuenta de los textos donde dice que, inclusive desde el tiempo de la hermana Elena, que la conferencia general ya no era la voz de Yahweh. ¿Por qué? Porque se había introducido ya la apostasía alfa. Se había renunciado al mensaje de la justificación por la fe, que era un adelanto que el Señor le estaba dando a la iglesia, y fue abortado ese mensaje. ¿Por qué? Por el liderazgo de ese tiempo. O sea que tenemos nosotros dentro de la iglesia de la Odisea una apostasía alfa, y hoy en día la iglesia adventista del séptimo día está cumpliendo la profecía de la apostasía omega, y de pronto muchos, aunque la están viendo ahí, de pronto se hacen los de los oídos sordos o de los que no ven. Esto es delicado, mis apreciados hermanos, en ese sentido. Y ahora, mirando un patrón de orden profético entre reyes del norte y reyes del sur, dentro del rey del sur debe salir un profeta. Y déjeme decirle, la hermana Elena murió en el año 1915. Después de que murió la hermana Elena, en la Primera Guerra Mundial prácticamente hubieron un poco de disturbios internos, digamos, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, y unos hermanos se retiraron y formaron de pronto el movimiento de reforma. Y déjeme decirle que el movimiento de reforma, o todos los grupos y ministerios independientes que han salido de la iglesia adventista del séptimo día, están dentro de un patrón de orden profético que de pronto muchos no han notado bien. ¿Por qué? Porque así como estaba empezando la apostasía alfa dentro de la iglesia, el Señor, el mensaje que tiene para cada uno de nosotros es purificarnos, llamarnos la atención, que pasemos por pruebas y tribulaciones para ver si nosotros despertamos de los errores posibles que estemos cometiendo. El movimiento de reforma se levantó de la iglesia adventista del séptimo día, y por eso llaman también iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma. Y si yo comparo los dos, adventistas del séptimo día y la reforma, podría decirles con toda claridad y sin temor a equivocarme, que el movimiento de reforma es mejor que la iglesia adventista del séptimo día,
porque el movimiento de reforma pone más en práctica el mensaje de la luz nueva y ese aceite extra que el Señor le entregó a la hermana Elena que la iglesia adventista del séptimo día. Y luego se levanta de pronto otro movimiento denominado la vara del pastor. La diferencia con la vara del pastor es que dicen que Víctor Auté era el relevo de la hermana Elena. Y podríamos decir en ese momento que siguiendo un patrón de orden profético, decimos, oye, la vara del pastor, pues sí, porque es que el movimiento de reforma no tiene profeta. Pero la vara del pastor sí, a Víctor Auté. Entonces hay que ponerle atención a la vara del pastor. No le estoy diciendo a ustedes que se vuelvan de la vara del pastor, estoy haciendo un relato de orden historicista. Pero llevando esto podría decir entonces que la vara del pastor de pronto da mejor testimonio que la iglesia adventista del séptimo día y mejor testimonio que la reforma. El Señor está mirando en cada uno de nosotros porque Él siempre le gusta un remanente virgen, puro, que dependa de Él, que no dependa de un liderazgo X egocéntrico. No. ¿Cuál es el error que se ha cometido de pronto hoy en día en los grupos y ministerios independientes de sostén propio con raíces adventistas? Que se sigue el mismo patrón jerárquico de la iglesia adventista del séptimo día. No, que es que aquí tenemos de pronto nosotros una orden jerárquica parecida a la de la iglesia adventista del séptimo día y necesitamos tomar una resolución, vamos a poner una especie de junta y entonces lo que determine la junta. Ese es un error que al Señor no le gusta. Porque en el tiempo de la hermana Elena, a la hermana Elena la hicieron a un lado. ¿Quién la hizo a un lado? La junta de iglesia. Y la mandaron para Australia porque la querían hacer así a un lado. O sea, ¿quién mandaba? ¿La hermana Elena o la junta? La hermana Elena es la voz del Eterno, ¿sí? Porque fue inspirada por Él. Pero la están haciendo a un lado. Y cuando una iglesia a través del liderazgo hace a un lado al profeta, entra en problemas. Y la iglesia adventista desde el año 1863, que empezó a organizarse de esa forma, empezó a tener inconvenientes. De pronto al principio no, todo se mantenía con un orden establecido, pero a medida que va el liderazgo, ustedes noten dentro de la parte del adventismo. No, que va a llegar de pronto el momento de las elecciones y entonces el que ha sido primer anciano quiere seguir siendo primer anciano, pero si de pronto lo rebajan a laico, se pone bravo, él dice que no, que esto y lo otro, pero por dentro está herido en su orgullo que lo rebajaron. O sea que hay unas peleas en este momento a través de la parte del liderazgo. Oye, eso no debería existir. Esto no debería existir. Entonces, las denominaciones en general hay un inconveniente. Los obreros de la hora undécima no tenemos esa clase de junta. Los obreros de la hora undécima en este momento, este servidor, como profeta de los obreros de la hora undécima, han llegado hermanos a decirme que por qué no formamos iglesias, templos. Le digo, este tiempo de orden profético que estamos viviendo no es para ponernos a hacer templos. No, señor. ¿Por qué? Porque los templos y las propiedades que tengamos nosotros van a ser confiscadas con la ley dominical. Por eso la iglesia adventista, que es rica en todas otras partes, le van a confiscar todas las cosas, porque la iglesia adventista del séptimo día ha estado robando. ¿Robando qué? Los impuestos. La última vez, en la iglesia adventista llegó un pastor, del secretario de la asociación, y llegó a decir, hermanos, de ahora en adelante hay que tener cuidado con los diezmos, porque es que la iglesia está teniendo problemas, entonces le están cobrando unos impuestos por eso, por esas entradas, entonces ahorita en los diezmos, por favor, no van a colocar esa otra parte así, digan que ustedes están haciendo una donación.
Yo digo, ¿cómo es posible que el liderazgo de la iglesia mienta y que venga a decirle a la iglesia en general que mientan también? ¿Qué clase de liderazgo es ese? Para tratar de ocultar de pronto y no pagar algunos impuestos ante la ley. Cuando el Señor dijo, da al César lo que es del César y a Yahweh lo que es de Yahweh. La iglesia adventista tiene un poco de deudas en diferentes países por cuestiones de impuestos. Y por esas cuestiones de impuestos ellos tuvieron que hacer una reorganización para que los gobiernos de los diferentes países donde están no les cobren impuestos. Pero si ellos violan eso, entonces en el momento en que violen ese acuerdo que hicieron, les cobran todo lo que deben desde el momento en que empezaron a deberle al gobierno. Eso es un mal testimonio, tremendo de mal testimonio. Razón tenemos de pronto de que la iglesia adventista del séptimo día ha sido cortada, y como hoy en día ustedes pueden ver cómo la música secular se está metiendo a la iglesia, cómo es que las modas se están metiendo a la iglesia, cómo es que la liberalidad por atraer a muchos hermanos más y tenerlos ahí, se le permite a los líderes y a los jóvenes cosas indebidas, pero no hay que tenerlo porque de pronto la iglesia se volvió de pronto más práctica en una fórmula negociable, de pronto por diezmos y ofrendas. Y de pronto es delicado mirarlo desde ese punto de vista. Y no estoy criticando estas cosas, estoy mostrando la realidad de lo que está sucediendo y por qué la iglesia adventista empezó a hacer convenios con la ramera y se contaminó. Y antes, que era una iglesia pura, virgen, ahora es una iglesia contaminada, abominable e hija de Babilonia, otra ramera más. Y usted dirá, no, es que usted está resentido porque esto y lo otro, ¿no? Y que porque usted quiere ganar adeptos. No, yo no estoy interesado en eso. Yo estoy dando el mensaje al Señor independientemente, pero yo no estoy interesado de decir, no, necesito que venga usted para acá. No estoy interesado en eso. Porque yo no tengo el poder de convencimiento y nadie en el mundo puede convencer a los demás. El único que convence es el Ruach HaKodesh. Él convence de justicia, juicio y pecado. Nosotros no. Yo no puedo hacer el trabajo que tiene que realizar el Ruach HaKodesh, ¿no? La parte que me corresponde a mí, que le corresponde a todo predicador, es dar el mensaje al mundo. No con el sentido de convencer a las personas para que vengan en masa. Acá no. Esa no es tarea ya de nosotros. La parte de convencer, de impresionar a las almas, es del Ruach HaKodesh. Esa es la parte de él. Simplemente nosotros somos unos vasos por el cual le damos este mensaje al mundo entero. Y siguiendo adelante, si hay dos grupos así, esos dos grupos representan dos remanentes en la etapa final. Y esos dos remanentes de la etapa final son la Odisea y obreros de la undécima. De los grupos y ministerios independientes que han salido de la iglesia adventista del séptimo día cumpliendo un patrón de orden profético donde se dice, carambas, si usted está mirando que aquí hay errores, que hay pecados y que la iglesia no lo soluciona ni nada y que le hacen la vida imposible a usted, pues salga usted y forme un grupo, un ministerio independiente. O es que de pronto ustedes no han mirado eso en el espíritu de profecía, que los grupos y ministerios independientes de sostén propio son aprobados por Yahweh. ¿Por qué? Porque de todo ese grupo que va a salir ahí, va a salir el remanente final, o debe salir el remanente final. Y el remanente final de todos esos grupos, pues esos grupos deben tener, el remanente final debe tener profeta. Entonces usted ahorita mira de todos los grupos y ministerios independientes que han salido de la iglesia adventista del séptimo día, en donde hay profeta. Y a eso donde haya profeta usted tiene que ponerle el ojo.
Independientemente de ponerle el ojo, debe aplicarle las características que dice para identificar a ese remanente y a ese profeta que hay allí. Si las cosas son así. Ahora usted debe mirar si ese profeta está completando el patrón profético de Daniel, Apocalipsis y el de la hermana Elena. Porque el profeta ha sido llamado para completar la obra del anterior profeta. Por eso este servidor en este momento es el relevo de la hermana Elena, o soy el relevo de la hermana Elena, porque estoy completando la obra que a la hermana Elena no se le daba, porque ella no iba a vivir esa verdad presente. Entonces estaba dentro del patrón profético en Mateo 24, 32 al 34, la generación final. Y la generación final, de la generación final va a nacer el remanente final. Y de la generación final va a salir el relevo de la hermana Elena. No era antes tampoco. O si no, ahorita miramos nosotros para complementar el texto de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 273, 274, que a la hermana Elena en un sueño de orden profético se le mostró y se le dijo: usted debe seguir trabajando porque aún el relevo no ha venido. Y si el relevo de la hermana Elena no ha venido y ya estamos cerca de los 6000 años de la historia del pecado, entonces ¿cuándo va a aparecer y cuándo va a aparecer ese relevo que va a completar el patrón profético que le fue dado a la hermana Elena? ¿Qué se le fue dado a la hermana Elena? A la hermana Elena se le fue dado que el juicio investigador de los muertos comenzaba el 22 de octubre del año 1844, pero no se le dijo cuándo terminaba, porque el inicio era verdad presente para ella, pero el final no era verdad presente para ella. Entonces, como no era verdad presente para ella, el Señor tiene que levantar otro profeta para que continúe con la verdad que se le dio a la hermana Elena y se complete ese patrón profético, y para que ese nuevo profeta anuncie el juicio de los vivos con la fecha de principio y la fecha final. A la hermana Elena se le dieron bocados del juicio de los vivos, se le dieron bocados del zarandeo, de la ley dominical, de la lluvia tardía. Esos son bocados que se le dieron a ella, pero no está completo el patrón profético. La hermana Elena nunca supo, por ejemplo, la conexión de la lluvia tardía, en qué fecha se iba a dar. No se le dio a ella. A este servidor sí se le dio. Y se puede confirmar, y permítame hacerlo en este momento. Los 10 mandamientos fueron dados el 6 de Chiván del año 1496 antes de Yahshua. Interesante. La lluvia temprana cayó el 6 de Chiván del año 31. O sea, la misma fecha. Los mandamientos fueron dados el 6 de Chiván. Y la lluvia temprana, el 6 de Chiván también. Y la lluvia tardía es el 6 de Chiván del año 2027. ¿Coincidencia? No, señor. Ese es un patrón profético que no falla. O sea, hay fechas establecidas que antes de pronto no podíamos hacer las conexiones porque no era verdad presente para esa generación, pero para hoy en día, para nosotros, sí es verdad presente. Y ya usted es impresionado en su mente al escuchar esta luz nueva y este aceite extra, y hay algo interno, no yo, no este servidor porque yo no lo convenzo, pero hay algo interno dentro de usted, ¿sí? El Ruach HaKodesh, que lo impresiona, le dice: oh, eso es una verdad seria, sí, eso está bueno, impresionante. ¿Cómo así? Sí, señor, así es. O déjenme decirles otra. La torre de Babel fue destruida un 10 de Tirri, porque el 10 de Tirri es el día del juicio. Interesante. La mano que escribió allá en la pared en el tiempo del rey Belsasar en Babilonia fue un 10 de Tirri, y ese mismo 10 de Tirri fue destruida Babilonia. Y el 10 de Tirri del año 2030 es destruida la Babilonia espiritual. Ahora vuelvo y les digo.
a una coincidencia que todo eso coincida en el 10 de Tirre. No, hay un patrón profético dado que no se podía conectar anteriormente porque no era verdad presente, pero hoy sí es verdad presente y se muestra en referencia con hechos históricos antiguos que han sucedido y se coordina con la misma fecha, o la historia comprueba esos hechos de orden profético hoy en día y que no fallan. Por lo tanto, las 10 vírgenes están mostrando que hay un portero. ¿Y ese portero quién es? El profeta del remanente final. Y si hay un profeta del remanente final, pues entonces no es la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día hoy en día no tiene profeta. La profeta ya murió. Y ya era un profeta como vivo. Que quede que dé fuerte clamor, porque que hoy es verdad presente. Hoy es verdad presente. Oye, interesante mirar esto. Y si seguimos haciendo una comparación de un poco de hechos en este momento, si voy a Daniel 11 y Daniel 12 no se ha cumplido totalmente, porque no era verdad presente, pero en hechos historicistas se cumplió, en hechos proféticos se cumplió, pero en hechos literales no, como la profecía de los 1260 días, la de los 1290 y los de 1335, esos son hechos literales para el final también, que no se han cumplido. Pero la iglesia de la Odisea no podía conectar eso, y como no podía conectar eso, por ejemplo, el hecho de los 1260, los unió todos, los textos relacionados en las Sagradas Escrituras, 7 textos, los reunió para la primera supremacía papal, y no es así tampoco. Daniel 11 y Apocalipsis 13 mencionan un periodo de 1260 que no está atrás, está todavía allí al futuro. Estamos cerca de empezar. Ahorita a partir del 2027 empiezan a correr esos 1260 o esos 42 meses finales. Eso no lo supo Daniel. No era verdad presente para él. Se le dio el mensaje, sí. Y como se le dio el mensaje, pues el Señor tiene que levantar un profeta para aclarar eso. A Juan se le da el Apocalipsis, pero Juan no entendió bien de pronto los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Sabía que iban a llegar los juicios, pero no sabe en qué momento, y por eso el Señor se lo mostró a través de figuras, de sombras y de símbolos. El Señor tiene que enviar un profeta para aclarar eso que se le dio también a Juan. Por eso el profeta de la generación final, del remanente final, es el que completa el patrón profético dado a Daniel, dado a Apocalipsis y dado a la hermana Elena. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso aquí ese portero es clave, es preciso, es un profeta que no está dormido. Es un profeta que sabe de principio a fin las fechas de los acontecimientos proféticos finales, porque le fue revelado a ese profeta. Y por eso ese profeta da el clamor ahí a medianoche. Por favor, despierten, despierten. ¿Despierten quién? Todas las denominaciones del mundo, despiértense. El juicio de los vivos lo estamos viviendo, y la inminente segunda venida de Yahshua Mashiach la tenemos aquí a las puertas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esta profecía no la están viendo que se están cumpliendo? ¿No están viendo que el mundo está siendo alumbrado en este momento con el juicio de los vivos? Ha sido alumbrado con el juicio de los vivos y está siendo alumbrado ahorita con la inminente segunda venida de Yahshua en fechas. ¿No se han dado cuenta ahorita de pronto cómo ha salido más luz con referencia a los 6.000 años de la historia del pecado, no solamente en cronologías, sino en un conjunto de profecías? ¿No se han dado cuenta en este momento que el Señor nos ha abierto los ojos, acá en este momento, nuestros sentidos, para que estudiemos mejor las Sagradas Escrituras en esta generación? ¿No nos estamos dando cuenta en este momento que los sellos, que son juicios, ya han empezado desde el 2015? Que nosotros de pronto, algunos no quieran entender esto. Señor, no sé qué irá a hacer el Señor de pronto con el Señor cuando estuvo acá. Las personas que supuestamente sabían mucho,
Le decían al Señor, Señor, bueno, ¿y con qué poder y con qué autoridad usted está haciendo esas cosas? ¿Sí? Bueno, ¿y usted cómo puede demostrarnos a nosotros que usted es el Mesías? No. Si no lo ven con los hechos y las realidades, con la luz que se está dando, no se necesita mostrarle milagros a aquellas personas para que entiendan, porque si le muestran milagros tampoco van a aceptarlo. ¿Sí? Como le pasó a Yahshua. Hizo muchos milagros y entonces en vez de darle la honra y la gloria a Yahweh, entonces dijeron que hacía esos milagros por Belzebú. No. Hoy no ha cambiado estas cosas. Seguimos en el mundo y mientras sigamos en el mundo, ¿a cuál de los profetas no lo persiguieron, lo criticaron? Todos los profetas de parte de Yahweh han sido perseguidos. ¿O no tenemos una parábola también? Que el Señor mandaba unos siervos y los perseguía y los mataban hasta que el padre de familia decidió enviar a su hijo. ¿Y qué hicieron con su hijo? Pues también lo mataron. O sea que si decidimos seguir fielmente a Yahweh, vamos a sufrir persecución. Muy bien, apreciado hermano. Se me acabó el tiempo porque ya es 1 hora para la parte de Titor. Voy a tener la tefilá. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por esta conferencia. Despierta el interés, impresiona nuestras mentes para que sigamos investigando cada día más y más. Nos retiramos en este momento, pero queremos hacerlo con tu bendición. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, así un abrazo a la distancia, les amo en Yahshua HaMashiach. Feliz noche, el Eterno me les bendiga.